Comenzar con la clase que hemos estado dictando hasta ahora de forma regular, Baruch Hashem, los días primeros de semana, en donde estamos hablando sobre un tema que es el judaísmo del Nuevo Testamento. Y estamos empezando esta clase y este tema con el Evangelio según San Marcos. Baruch Hashem, hemos podido transmitir ya 5 capítulos de estudio. Hoy vamos a revisar el 6º capítulo. Vamos a comenzar de lleno con ello. El método, yo doy lectura y comienzo luego a explicar de acuerdo al contexto y cómo el judaísmo debiera entender el Nuevo Testamento e inclusive cómo el cristianismo debiera comprender el Nuevo Testamento. Capítulo número 6. Salió de allí y vino a su patria siguiéndole sus discípulos, y llegado el Shabbat, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la muchedumbre que le oía se maravillaba diciendo: ¿de dónde le vienen a este tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y cómo se hacen por su mano tales milagros? ¿No es acaso el carpintero hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, y Jesús les decía: ningún profeta es tenido en poco sino en su patria, y entre sus parientes y en su familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de que algunos enfermos le impuso las manos y los curó, y se admiraba de su incredulidad. Bueno, comienza el capítulo número 6 hablando Marcos acerca del momento en que Jesús vuelve después de un tiempo estando lejos, predicando, enseñando el mensaje que él confía que ha surgido del cielo, le ha venido a él del cielo, y que ha sido inspirado, según describe Marcos, él estando en el río Jordán, al momento en que baja a las aguas y luego emerge de ellas, se le presenta el Espíritu Santo a él, y esto significa que se le entrega un mensaje a Jesús, un mensaje para él muy personal, muy particular. Y entonces él se apropia de ese mensaje y ahora comienza a manifestarlo a sus oyentes. Él está confiado de lo que ha oído, de lo que ha sentido, de este llamado interno. Si de pronto tiene que ser público, él va a comenzar ese trabajo. Después del tiempo que le lleva, regresa a Nazaret, que es donde él vive, donde vive su gente, donde vive su familia. Se presenta en la sinagoga normal, es Shabbat, como todo buen judío, que por cierto en aquellos lugares no son muchos los judíos que van a las sinagogas, pero sí una buena cantidad de judíos va a las sinagogas, y Jesús entre ellos. Llega a oídos de esta gente que él es Jesús, y todos reconocen, están en el pueblo de él, todos reconocen a él, recuerdan a él, pero no dan crédito las enseñanzas, la autoridad, todo el desarrollo que él ha creído. Lo han visto de niño, lo han visto entre ellos, y de pronto ahora habla maravillas. Ellos conocen a su mamá, conocen a su papá, conocen a sus hermanos, conocen a sus hermanas, o sea, a su familia, de carne y sangre. Creo que en la doctrina cristiana se piensa que la mujer siempre virgen, etc. No. Aquí Marcos dice, son su mamá, son su papá, son sus hermanos y son sus hermanas. Bien. Entonces, la situación es que como ellos tenían un conocimiento natural de Jesús, terrenal,
Entonces no podían comprender cómo de pronto en él había toda esta autoridad, así que no podían desarrollar lo que otras personas habían alcanzado a desarrollar en los lugares que visitaba Jesús, que era la fe. Así que como no había fe, habíamos aprendido en el capítulo 5 que lo que permitía que los milagros se produjeran en el momento en que Jesús enseñaba es que Jesús posee un gen, posee del cielo un encanto que favorece a las personas en sus peticiones si estas personas tienen fe. Pero como en este caso la gente lo está viendo a Jesús en el plano natural, en el plano que ellos lo conocen, en ese escenario, pues no pueden pensar que Él haya sido elegido del cielo, porque lo conocen desde antes. Así que no entienden, no pueden entender. Así dice que a causa de ello no se pudo hacer los milagros que se habían presentado en otros lugares. De ahí que él mencionó. Pues es cierto aquel dicho, aquel proverbio, no hay profeta sin honra, sino donde en su tierra. No hay profeta sin honra, sino en su tierra. Ya. Así que a causa de la incredulidad de ellos, dice, no se pudo hacer los milagros que se veían en otros lugares. Bueno, del capítulo 6, versículos 6, 7 en adelante, recorría las aldeas del contorno enseñando y llamando así a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y se les encargó que no tomasen para el camino nada más que un bastón, ni pan ni alforja, ni dinero en el cinturón, y se calzasen con sandalias y no llevasen 2 túnicas, y les decía, donde quiera que entraréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al salir de allí sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, y partidos predicaron que se arrepintiesen, y echaban muchos demonios, y ungiendo con óleo a muchos enfermos los curaban. Bueno, entonces, ahora, bueno, la misión de Jesús se está ampliando. Él ya ha seleccionado a 12 discípulos, y ahora, después de que los ha educado en un buen nivel, como lo hemos dado a conocer a través de las parábolas, esto es lo que dice Marcos, les recuerdo. Entonces, va a enviar, porque ya considera que tienen el suficiente desarrollo, va a enviar a estos 12 en parejas. En parejas porque en aquel tiempo, en los días en que fue escrito y que vivió Jesús, la costumbre era enviar en parejas a comisionados para que fueran a ver las ciudades y dieran a conocer los nuevos conceptos de la Torá desarrollándose hasta entonces. ¿Sí? O sea, va muy bien de acuerdo. Esto es lo famoso conocido como la Sugot. Por ejemplo, la pareja más famosa que nosotros conocemos, Hillel Shammai. Esta era la costumbre, las famosas parejas. Y así va a enviarlos Jesús. Por lo tanto, estamos viendo cómo está emergiendo, está surgiendo una nueva escuela de pensamiento aquí. Luego, también la característica que los envía es de destacar, porque los envía con bastón, con cinto y sandalias, que son las mismas 3 prendas que vestían nuestro pueblo cuando salimos de Mitraim. O sea, esto es curioso. Por lo tanto, significa que va a comenzar una travesía. Estos 12 van a empezar una travesía como en memoria de aquella travesía de antaño. En este caso, de salida de Mitraim, Hashem es el que nos recibía. Hashem nos recibía
y nos sustentó en el desierto por 40 años. O sea, esta es la dependencia del pueblo de Hashem, de parte de Hashem. Ahora aquí, en lugar de que Hashem nos dé ese sustento, de quien vamos a recibir el sustento, o de quien va a recibir el sustento estos discípulos, va a ser del propio pueblo que hospitalariamente y por lo tanto emulando los actos que Hashem tuvo con el pueblo en el desierto, es decir, el espíritu de Hashem en el pueblo de los días de Jesús, va a prestarle precisamente esa provisión a estos discípulos que van de pareja, que van de par en par. Bueno, lo que significa que estas son personas que están en apego con Hashem, porque si hay algo que nosotros aprendimos y heredamos de nuestros ancestros, principalmente Abraham, Isaac y Jacob, es el ser hospitalarios. Cuando una persona llega a nosotros, nosotros le recibimos y la atendemos y le facilitamos una estancia. Esto es una... se ve bien presente en la forma en la que los envía Jesús a estos hombres, a estos discípulos. Así que simula el momento de Pesaj. La provisión es de parte de la gente que se identifica con el espíritu de Hashem, es decir, miembros del pueblo, genuinos del pueblo de Dios, que están dispuestos a recibir el mensaje que estos enviados traen, como ocurrió con Abraham cuando recibe a los seres que lo visitan allá en el desierto, recién había hecho Brit Milá. Entonces, esa intención que muestra el pueblo que lo recibe demuestra genuina autenticidad por Hashem. Y esto es lo que está ocurriendo. Si esto ocurre, entonces la gente va a recibir todo el mensaje. De no ser así, significa que están fuera del espíritu de Abraham, fuera del espíritu de Hashem, fuera del espíritu del pueblo. Luego entonces ellos deben desprenderse de ese espíritu, de ese ambiente. Y había una señal que es la de sacudirse los pies, porque sacudirse los pies, dado que había que caminar, se lleva polvo encima, ¿ya? En otras palabras, cuando entran a la casa, lo que significa es que polvo se recogió de casa en lugar de una bendición. Así, de este modo, también debemos entender la sencillez con la que los discípulos están siendo enviados, ¿verdad? Ya, parece que esa sencillez se ha olvidado un poco en estos días, pero es por eso que se dictan estas clases, o tengo a bien dictarlas, me ha parecido correcto hacerlo, porque sí, lamentablemente los que deben estar enseñando de forma correcta la Torá ya no comparten estos conceptos con lo que pasó con los discípulos, cosa que no debiera ser. Ellos deben estar a la buena dádiva de las personas que los reciben. Continuamos versículo 14 en adelante, un texto extenso. Llegó esto a oídos del rey Herodes, Jordus, porque se había hecho célebre su nombre y decía: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Y por esto obra en él el poder de hacer milagros, pero otros decían: es Elías, Eliahu, Hanabí. Y otros decían que era un nabí, otro nabí, como uno de los profetas, Neviim. Pero Jordus, Herodes, oyendo esto, decía: es Juan, se referían al Bautista, a quien yo degollé, que ha resucitado. Porque en efecto Jordus se había apoderado de Juan y le había encerrado en prisión a causa de Herodía,
la esposa con la que él estaba, que no le correspondía, no era correcto, y Juan lo criticaba. La mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues decía Juan a Jordus: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodía estaba enojada contra él y quería matarle, pero no podía, porque tenía el respeto de Jordus, porque Jordus sentía respeto por Juan, conociendo ser hombre justo y santo, y le amparaba. Él mismo auspiciaba con libertad, y que él siguiera enseñando, le gustaba oírlo. Y oyéndole vacilaba, pero le escuchaba con gusto. Llegado un día oportuno, cuando Jordus en su cumpleaños ofrecía un banquete a sus magnates y a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de Herodía, y danzando gustó a Jordus, Herodes, y a los comensales. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: cualquier cosa que me pidas te la daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué quieres que pida? Y ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Y entrando luego con presteza hizo su petición al rey, diciendo: quiero al instante me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey, entristecido por su juramento y por los convidados, no quiso desairarla, y al instante envió el rey un verdugo ordenándole traer la cabeza de Juan. Aquel se fue y le degolló en la cárcel. Trayendo su cabeza en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y sus discípulos, que lo supieron, vinieron y tomaron el cadáver y le pusieron en un monumento, o sea, lo sepultaron. Bueno, aquí va a hablarse sobre la figura de Jesús, que está siendo bastante relevante. Jesús está tomando mucha importancia, e incluso viene a ser nombrado por el rey de Israel, Jordus. No Jordus, este es Jordus hijo, no aquel que mandó matar a los niños. Entonces, este Jordus, lo mismo que las diferentes opiniones que había en aquel tiempo, pensaban que Jesús, el origen de su autoridad, era porque era la resurrección de alguno de los profetas de antaño. Esto es parte de las enseñanzas que se difunden en aquella época. Ya, siempre nuestro pueblo ha pensado que cuando nosotros nos separamos de Hashem por nuestro mal comportamiento, va a venir uno enviado del cielo, o sea, Hashem mismo va a enviar a un hombre con la calidad espiritual y con la categoría de aquellos que se mencionaban en el Tanaj, en la Torá, Moshe y los profetas y los distintos profetas. Entonces, el pueblo nunca ha pensado: nosotros podemos sacar adelante estas cosas. El pueblo siempre ha pensado que va a venir una fuerza enviada del cielo que nos va a ayudar a librarnos del mal estado, de la mala situación en la que nos encontramos. Que ese va a ser el método por el cual se va a alcanzar la redención para nuestro pueblo. Ahí es donde, por eso se dicen tantas teorías se tienen acerca de Jesús, porque lo ven con autoridad, enseñando, sanando enfermos y liberando a los endemoniados, prácticas que podían hacer otros en el pasado, o sea, estos grandes profetas como Eliyahu, el que se menciona aquí, y otros profetas también. Ya les mencionaba la vez anterior sobre Joni y Rab Hanina. Así que incluso el propio Jordus pensaba que como castigo del cielo le había venido este Jesús, porque él había mandado a matar a Juan, y por lo tanto había resucitado Juan en este hombre. Ahora,
entendamos también a través de esto mismo el significado de resurrección que hasta entonces tiene. ¿Por qué? Porque Juan y Jesús son contemporáneos. Entonces, ¿cómo es que Hortus dice, ha resucitado? Es decir, que secunda su enseñanza, que Jesús está tomando, dándole continuidad donde dejó la enseñanza Juan el Bautista. O sea, esto también significa la comprensión de la palabra resurrección. O sea, no tiene que ver con que efectivamente una persona que vivía en el pasado hoy viene a nacer de nuevo con el mismo espíritu, o es la misma alma que se trascendió, que traspoló. No. Tiene que ver con el mensaje que ellos traen. Y en este caso, por eso es que lo que Hortus menciona es exactamente eso. O sea, él está destruyendo la vida de Juan y está aquí surgiendo otro con igual autoridad o tal vez mayor autoridad para su pensamiento de Hortus. Marcos nos da a conocer esto para de algún modo hacernos ver que después de que ha enviado a los discípulos ha pasado determinado tiempo. No va a contar de inmediato que ya regresan los discípulos después de haberlos enviado. Por eso abre un paréntesis y menciona lo que se sabe acerca de Jesús. O sea, como ¿qué es eso? O sea, solo se abre para un espacio de tiempo, introduce una historia para que digamos que ha pasado un periodo de tiempo suficiente en lo que fueron enviados estos discípulos a los distintos lugares a donde fueron a enseñar. A partir de ahí, versículo 30. Volvieron los apóstoles a reunirse con Jesús y le contaron cuanto habían hecho y enseñado. Y les dijo, venid que nos retiremos a un lugar desierto y descanséis un poco. Pues eran muchos los que iban y venían y ni espacio les dejaban para comer. Se fueron en la barca y un sitio desierto y apartado, pero los vieron ir y muchos supieron dónde iban y a pie de todas las ciudades vinieron a aquel sitio y se les vio una gran muchedumbre y se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles largamente. Y siendo ya hora avanzada, se le acercaron los discípulos y le dijeron, el sitio es desierto y avanzada la hora. Despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas del contorno y se compren algo de comer. Él respondió y les dijo, dadles vosotros de comer. Y le dijeron, ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Y él les contestó, ¿cuántos panes tenéis? Y habiéndose informado, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que les hicieran recostarse por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y se los entregó a los discípulos para que se los sirvieran. Y los 2 peces los repartió entre todos. Y comieron todos y se hartaron y recogieron 12 canastos llenos de las sobras de los panes y de los peces. Y eran los que comieron de los panes 5,000 hombres. Bueno, aquí se describe el momento en que estos discípulos van a llegar después de haber sido enviados en parejas a distintos lugares. Así que se reúnen, tal vez con la idea de comentar cómo les ha ido. La gente se informó que ellos ahora estaban en tal lugar, así que la gente fue para allá. Todos en aquel tiempo tienen esa necesidad, entonces van a buscarlos. Así que
Jesús los ve, se compadece de ellos, se extiende la enseñanza y los milagros, todo esto que por autoridad Jesús hace. Entonces, los discípulos se percatan de que es ya momento de que se retiren porque ya es tarde y muchos han estado ahí por muchas horas y no han comido, no se han alimentado. Y Jesús les dice, pero ¿y por qué no les damos de comer nosotros? O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Pues vamos a darles de comer. Ya les ha dado el alimento espiritual, por así decirlo, y ahora dice, bueno, pues también démosles el alimento físico. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo crees? O sea, en la mente humana de los discípulos que acaban de llegar, de hacer milagros y de enseñar todo esto con autoridad y liberar a los endemoniados. A ver, esta parte no la conocemos, vaya, dicen los discípulos. ¿Que a poco vamos a ir nosotros a comprar pan para toda esta gente? Porque al final de cuentas fueron 5,000, dice Marcos. Pero no, dice, traigan pan y pescado lo que tenemos. O sea, ellos son 12 y solo tienen 5 panes y 2 pescados. O sea, tienen poco para ellos mismos. Recuerde que ellos viven en una forma muy austera, muy sencilla. Ya no se ocupan de las cuestiones materiales. ¿Cómo llegaron esos panes y esos peces? Siempre hay gente que dadivosa, le va dando la costumbre de apoyar a aquellos que enseñan la Torá. En el pueblo de Israel es conocida de dar esa dádiva desde tiempos de Abraham Avinu. Entonces ellos tienen esto en su poder, estos panes y esos peces, y entonces Jesús dice, bueno, de aquí vamos a sacar para alimentarlos a todos. Y bendice los alimentos. Esta bendición de los alimentos también es una enseñanza que se está acostumbrando fielmente en aquellos días, rememorando los momentos en que los Kohanim y los Levín, a punto de hacer el servicio en el Mishkan o el Bet HaMikdash, se lavaban las manos para ofrecer los servicios a Hashem, los sacrificios y todo lo demás. Y de esta manera pura, limpia, ritualmente hablando, entonces sirven a Hashem. Y el altar tiene una similitud porque el altar es donde se cocinan los alimentos que van a ser para los Kohanim y los Leviim. Se asan los alimentos. La porción que le corresponde a Hashem y la porción que le corresponde a los que sirven en el Bet HaMikdash. Así que esa similitud los sabios la han empleado para que pueda hacerse ese mismo rito en casa, con nosotros mismos. ¿Por qué hacen esto? Porque hay ciertas dudas de que lo que está ocurriendo en el templo, por medio de los Kohanim que hay allí, sea del todo correcto. Porque de pronto Roma ya tiene sus manos, porque de pronto no son directamente los Kohanim que deben estar en esa posición. Entonces los fariseos, que son los que se han separado, Perushim, son los que se separaron precisamente de esos ritos en el templo, porque no los consideraban del todo fieles, del todo de acuerdo a lo que dice la Torá. Así que ellos comenzaron a recrear lo que ocurría en el templo como un rito establecido por ellos mismos para resolver, en caso de que se esté viendo con santidad lo que está ocurriendo en el templo. Así que ellos, aparte del principio de la pureza ritual, también se asoma en esa práctica el hecho de que están rechazando en un grado los servicios que se están dando en el templo. Por eso ellos comienzan a separarse de ese criterio que se está dando. No todos los fariseos, pero sí muchos grupos
porque recuerde que hay una variedad de ellos. Entonces, Jesús está dentro de esas prácticas, se suma a esas prácticas que los fariseos están aclarando. Por lo tanto, parece ser que él no está de acuerdo con lo que está ocurriendo del todo en el templo. Aquí el proceso y la costumbre que los sabios han dado a conocer es: se lavan las manos, y la verajá, hasta la fecha nosotros la conocemos, lo describe perfectamente el Talmud, Masejet Berajot. Levantan las manos al cielo, uno se lava las manos, se pone agua alternadamente o 3 primero, 3 después en cada mano, y una vez que se realiza este acto, se elevan las manos hacia el cielo y se hace la bendición por Netilat Yadayim, por la ascensión de las manos, es como se traduciría. Inmediatamente después, ese rito nos lleva a la bendición por el pan, porque el pan es el rey de los alimentos. ¿Por qué el pan es el rey de los alimentos? Porque el pan está hecho a partir de trigo. Y ya hemos hablado a través de la clase que dictamos sobre las parábolas de Jesús, de la importancia vital, alimentaria, ritual, sagrada que tiene el trigo. Por su simbolismo, hemos mencionado que para la Torá se compara la vida del hombre con el de una semilla, porque la semilla muere y vive una vez más. Nosotros no encontramos la categoría de que los hombres seamos de la clase animal como la ciencia hoy lo hace, porque los animales están en 4 patas, son cuadrúpedos, casi todos, y entonces sus rostros están dirigidos hacia abajo, hacia la tierra. Son bestias, son animales. En cambio, las plantas, aun cuando se entierran, siempre contra la gravedad, contra naturaleza, emergen y se dirigen hacia arriba. Entonces, este principio filosófico es el que nuestros sabios nos han enseñado y nuestro pueblo ha aprendido, que nosotros somos más bien semillas. Por eso el semen, de ahí viene la palabra semilla, o sea, que nos da vida a nosotros. Es esa participación la que nos hace similares a la conducta que tiene una semilla. Por lo tanto, la semilla se entierra, como cuando nosotros moriremos, y emerge, tendrá una nueva vida, y una vez que el grano emerge, se hace espiga, se recoge, se hace la cosecha, se muele para hacer harina, se separa el cascajo y todo lo demás, y entonces se mezcla principalmente con agua, con sal, pero se conserva la esencia del trigo, se hornea y finalmente se entrega el pan. O sea, y este es el pan que nosotros comemos, precisamente simbolizando, esto nutre nuestra esencia, el pan nutre nuestra esencia. Por esta razón tiene una bendición especial y por eso hay un rito que lo anticipa, que es el lavado de manos y que tiene que ver con la elevación de las manos, la elevación del acto. Cuando nosotros hacemos la bendición por el pan, Amotzi lehem min haaretz, que extraes el pan de la tierra, nosotros tomamos el pan que tenemos delante de nosotros para comer cualquier comida y tenemos pan, bendecimos con el pan primero, y lo cual involucra la bendición de todo lo que tenemos en la mesa dispuesta para comer. También lo mismo, levantamos los panes, el par de panes hacia el cielo y hacemos la bendición y le decimos a Hashem que extraes el pan de la tierra. ¿Qué es lo que extrae Hashem? Dice el texto tal cual, literal. El pan lo extrae de la tierra. ¿Quién lo extrae? Hashem. O sea, esto es lo que estamos diciendo. Bendito eres tú, Hashem, que extraes el pan de la tierra. Lo que significa que esa semilla de trigo que murió, que después dio una espiga de trigo, que a su vez se transformó en pan, o sea, está transformada.
En esencia es lo mismo porque sigue siendo trigo, pero ahora se ha transformado, tiene una nueva naturaleza, ha sido producida de nuevo, pero dice la Torah, perdón, dice la Berajá, que extraes el pan de la tierra. O sea, que Hashem nos transformará. Por lo tanto, el pan en la Berajá nos lo aclara perfectamente, habla del principio de la resurrección. Y este es el tema que se está manejando aquí constantemente en este capítulo 6. O sea, Marcos te va llevando capítulo a capítulo, tema a tema, para que tú puedas entender y captar el proceso del crecimiento y el mensaje que Jesús está dando a conocer, pero que, o sea, Jesús lo ordenó Marcos más bien, ¿ya? Luego entonces, sabemos que habla de la resurrección. Cuando se hace esta verajá del pan, entonces estamos hablando de la resurrección de entre los muertos. Ahora, Él bendice los panes y se multiplican. Se multiplican. O sea, esto es mágico, esto es místico, ¿ya? Esto es algo fuera de nuestra comprensión y de nuestro alcance, incluso de nuestra interpretación y explicación del todo. Pero estamos hablando precisamente de la transformación de lo que parecen ser las leyes naturales, pero que aquí se rompen por la voluntad divina. ¿Ya? Esta es la idea central de lo que está diciendo Marcos. Luego entonces, esta multiplicación se da, todos son alimentados, se recogen bastantes sobras y se guardan, se conservan. 5,000 personas han sido alimentadas. ¿Milagros así ocurren? Claro, claro. Por eso es que lo confunden a él con Eliyahu Hanabí, así a la viuda se le multiplicaron el aceite y otros comieron, etcétera. O sea, esto ha ocurrido en nuestro pueblo, pero siempre hay un mensaje detrás. O sea, Hashem no entrega nada más un milagro, las llaves de los milagros a las personas, nada más porque sí, sino que hay un mensaje detrás. Y esto es lo que Marcos quiere que nosotros comprendamos. Así que, aunque ahorita yo les di de forma muy rápida acerca de por qué la semilla y la bendición del pan representa la resurrección, cosa que debemos entender muy bien. Es un tema que para explicarlo detalle a detalle, que algún día tendremos con la ayuda del cielo esa oportunidad de dárselas aquí, toman de verdad horas de estudio, horas de estudio, solo que yo se los dé a conocer. Necesita horas previas preparar el mensaje. Pero en resumidas cuentas, la esencia de la bendición del pan y el pan mismo están hablando de la resurrección, de la transformación de la semilla en pan, la semilla de trigo en pan. Entonces, de lo que nosotros somos hoy, en esencia, vamos a ser todavía a una transformación que Hashem va a extraer de nosotros. Esto es lo que significa. Bueno, precisamente por eso es que Marcos va a terminar con lo siguiente. Enseguida mandó a sus discípulos, a ver, permítame. Enseguida mandó a sus discípulos subir al barca y precederle al otro lado, frente a Betsaida. Mientras él despedía a la muchedumbre y después de haberlos despedido se fue a un monte a orar. Y llegado el anochecer se hallaba la barca en medio del mar y él solo en tierra, y viéndolos fatigados de remar porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, como por ahí de las 10, vino a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. No vemos, va pasando.
creyeron que era un fantasma y comenzaron a dar gritos porque todos le veían y estaban espantados que este hombre caminara sobre el mar. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no es un fantasma. No temáis. Y subió con ellos en la barca y el viento se calmó. Y se quedaron en extremo estupefactos. O sea, imagínense nada más ver a alguien caminar sobre las aguas. Pues no se habían dado cuenta de lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Pues no se habían dado cuenta de lo de los panes. ¿Por qué? Porque recuerde lo que significa la bendición del pan. Así que ahora, cada vez que usted tome el pan, si es que no sabía esta información, ahora ya la sabe, Baruch Hashem, tome en cuenta la idea de la resurrección. Esto es lo que está simbolizando que nosotros elevemos el rostro arriba, levantemos los panes, levantemos las manos y veamos al cielo. Esta es la esperanza que tenemos, en otras palabras. Esta es la esperanza que tenemos, la resurrección de entre los muertos. Este tema se está hablando en todo momento. ¿Cómo va a crear Hashem la transformación? Dice, Hashem la va a provocar en nosotros, la resurrección. Y esto tiene que ver con tener el espíritu de los antiguos. ¿Sí? Todo este significado. ¿Por qué la gente, cuando tú vayas que los discípulos vayan a todas estas aldeas, la gente les va a convidar pan? Es decir, a partir de allí van a hablar del mensaje que ellos traen, que ellos llevan. ¿Entienden? Es el mensaje de la resurrección. Ese momento está llegando. Es lo que tienen que comunicar. Pero una cosa es la teoría. Hashem nos va a resucitar, pero hasta ahora ellos no saben de la resurrección. No lo saben. Por eso es que Marcos dice: y quedaron en extremo estupefactos, pues no se habían dado cuenta de lo de los panes. ¿Qué es de lo de los panes? Del mensaje que los panes esconden, que es la resurrección. Por eso ellos no se habían dado cuenta que por eso se multiplicaron los panes. Por eso ellos fueron y recibieron pan de la gente. Por eso la bendición se hace así, mirando hacia arriba. O sea, porque todo ha sido teorizado. Aunque ven a Jesús a hacer todo esto, no comprenden. Pero ¿cuándo lo comprenden? Marcos está describiendo en este momento que en el momento preciso de las cosas no las comprendió. Más cuando Marcos escribe este documento, ya lo han comprendido. ¿Por qué ya lo han comprendido? Porque ahora ellos ya saben que Jesús ha resucitado. Esto es lo que tiene en mente Marcos. Por eso es que escribe aquí. Es decir, para Marcos y para los discípulos, aquí se les hace claro lo del pan, lo de la multiplicación, lo de la resurrección, porque ya es evidente, ya han sabido para ellos que Jesús ha resucitado. Porque ellos dan testimonio, lo vieron resucitado, ellos. ¿Está bien? Es así que por esto tiene significado que Marcos deba decir esto que acaba de ocurrir, o que está caminando Jesús sobre el mar de Galilea. ¿Puede una persona caminar sobre el mar de Galilea y no hundirse? ¿Ha ocurrido eso antes? Sí ha ocurrido. La Torá lo describe. ¿Cuándo lo describe la Torá? Los sabios, los jajamín, a través de los midrashim, a través del Talmud, describen acontecimientos tales, semejantes. ¿Cómo? Cuando Yoshua ben Nun está sucediendo la responsabilidad de Moshe Rabenu, quien ha partido, y ahora se encuentran en el Jardín, Yoshua ben Nun, y deben de cruzar el Jardín, los Kohanim, que portan el arca, deben cruzar y ser los primeros en pisar el Jardín. Y en el momento en que ellos toquen las aguas se partirán, se colocarán en medio, y entonces el pueblo pasará en los secos, rememorando lo que ocurrió en Yam Suf, porque les he dicho que es
como la continuidad de Moshe a Joshua, demostrando que tiene la autoridad, Joshua que tiene la autoridad de Moshe, y que ahora Marcos dice que Jesús la ha heredado. Entonces, tiene congruencia todo esto para Marcos. Luego, entonces, los sabios en los Midrashim describen que no es que los Kohanim portaban el arca del pacto, que donde reside la presencia divina, donde están las tablas de la Torah, donde está la vara de Aarón, todo esto. Los Jajamim dicen en los Midrashim, estoy hablando, ellos lo escribieron, lo vivieron hace 2000 años. En esta misma época, esos son los conceptos que se manejaban entre los sabios, que comentaban los sabios, obviamente en las yeshivot, en las escuelas, conceptos profundos. No lo conocía mucha gente del pueblo. Eso se hacía principalmente en Jerusalén. Aquí estamos hablando de Galilea. O sea, la gente más sabida y más conocida está introducida en estos conceptos. ¿Ya? Ellos son los que decían, no es que los sacerdotes cargaban el arca los alzaba a ellos. En otras palabras, ellos levitaban, ellos flotaban. Eso dicen los Midrashim. Luego entonces, ellos flotaban. ¿Por qué flotaban? ¿Por qué levitaban estas personas? Porque cargaban el arca. Porque llevan la Shejina en sus hombros, el arca del pacto. Entonces, porque en esos momentos se estaba concibiendo la idea de que el hombre es portador de la Shejina y la Shejina es lo que lo va a elevar, lo que lo va a llevar hasta la resurrección de los muertos. Es por eso que lo va a hacer levitar, lo va a hacer levantarse, despegarse del suelo. Esta es una cualidad que tiene la Shejina. Esta es la opinión que se está dando entre los sabios en aquella época. Bastante similar con lo que está sucediendo en los días de Jesús y con la vida de Jesús, de acuerdo a lo que está describiendo Marcos. O sea, Marcos está empatando los conceptos de aquellos días con lo que ellos mismos están viendo, lo que ellos están experimentando. Luego entonces, allí lo que está diciendo Marcos, por esto va a ser entendido. Esto es clave darlo a conocer, porque está hablando de la resurrección de los muertos, que es la Shejina, que aquí le llaman Espíritu Santo, un concepto que también se está formando aquí, porque es la presencia divina misma en este hombre. En otras palabras, este hombre es el arca viviente, porque tiene la presencia divina en él. Pero esto es algo que los sabios estaban manifestando, que estaba en los Kohanim, porque ahora tenemos desarrollado que esa es la fuerza espiritual que nos va a llevar a Kadosh Baruj Hu resucitando de entre los muertos, que nosotros seamos los portadores de la Shejina, que hoy en día el pueblo de Israel, nosotros, seamos los portadores de la Shejina, seamos el arca viviente, seamos la Torah viviente en esta tierra. Esos conceptos y esas ideas son las que nos van a permitir trascender. Hashem dice, extrae el pan de la tierra. O sea, es Hashem el que provoca esto. ¿Cómo lo va a provocar? A través de su Shejina en nuestras vidas, siendo nosotros portadores de la Shejina. O sea, este concepto es bien conocido y difundido en aquella época dentro del judaísmo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico. Le digo, Midrash lo recoge, el Talmud lo recoge, pero es equivalente a estos conceptos que está manejando Marcos. O sea, no es cualquier concepto el que está manejando Marcos. O sea, lo que Marcos está diciendo aquí solo se está enseñando en las mejores sinagogas, en las mejores yeshivot, en las mejores escuelas de Jerusalén. ¿Ya? Estamos hablando de gente preparada, así que esta idea para nosotros no es ajena, ¿ya? Solo hay que tener
la preparación de la Torá para poder encontrarla. Por eso la materia, el tema, el judaísmo del Nuevo Testamento. Allí su corazón ya no estaba embotado. Ya lo habían reflexionado, lo han carburado, lo tienen captado. Versículo entonces 53 y para terminar. Y habiendo hecho la travesía llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron. En cuanto salieron de la barca le conocieron y corrieron de toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los enfermos donde oían que él estaba y a donde quiera que llegaba, en las aldeas o en las ciudades o en las alquerías. Colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su vestido, y cuantos le tocaban quedaban sanos. ¿Por qué él ahora ya puede escribir y comentar todo esto? Porque ya están teorizando, están comprendiendo, están adquiriendo conocimiento. Marcos, pasados 30 años de estos acontecimientos, ya puede escribirlo porque lo ha comprendido, porque ya sabe cuál ha sido la metodología, cuál fue el sistema, cómo fue usado este Jesús desde el mismo día del bautismo en el Jardín, y cómo está él siendo tomado por la Shejina, que le llaman el Espíritu Santo también, está siendo tomado y está dando estos conocimientos. Y esta es la base y la esencia de la enseñanza de Marcos. Bien, entonces, ¿qué la gente debe aprender acerca de esto? ¿En dónde está escondida la enseñanza de la resurrección? Y la enseñanza de la resurrección está escondida en el pan que tiene origen en la semilla del trigo. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima, Dios mediante.